Probamos primero ver si se visualiza bien con ¿Así? luz, ¿Conecta? se desconecta y en todo caso si no apagamos. Bueno, este es el título y subtítulo del texto que preparé para la cátedra. Cuando nosotros nos enfrentamos con una pieza comunicacional y particularmente en las piezas en las que tratan temáticas muy sensibles, estamos en presencia de una discusión de posturas, de distintas opiniones sobre una misma temática. En realidad lo que no ponemos en juego, lo que no entra en juego es quién sostiene la verdad de cada una de esas posturas, sino cómo se construye lo verosímil de cada una de esas posturas. Y en ese sentido, rescato acá esta cita de Perelman, en la que él hace hincapié puntualmente que para poder lograr convencer a alguien que adhiera a nuestras ideas, lo importante no es tanto lo que nosotros pensamos como verdadero, sino qué es lo que nuestra audiencia, nuestro público, nuestro auditorio cree que es lo verdadero. Y desde esa instancia empezar a construir los argumentos sobre los cuales nosotros vamos a operar para poder persuadir. Lo que ocurre particularmente, y es donde se incorpora acá la vía psicológica, es que cuando las argumentaciones se transforman meramente en visuales, toda la construcción de la reposición de la argumentación persuasiva recae casi plenamente en las competencias que tiene nuestro auditorio, de poder reponer todos los significados que nosotros estamos construyendo a nivel visual para que la persuasión efectivamente funcione dentro de nuestro auditorio. Entonces, la necesidad de reponer toda esta instancia argumentativa desde lo visual se vuelve mucho más fuerte en esta instancia que cuando tenemos argumentos textuales. No es que acá no ocurra una argumentación lógica, sino que acá cobra más sentido el tono enunciativo, la construcción de la vía psicológica que de la vía argumentativa. Y en ese sentido yo me propuse una tesis. La teoría de la argumentación y la retórica tiene distintas líneas de pensamiento. No siempre vamos a encontrar adeptos a unir la semiótica con la retórica, y encontré una mirada posible que está dada por el aspecto estético. Para poder ver esta unión, o sea, este puente que se genera a partir de una situación enunciativa entre los aspectos retóricos, estéticos y semióticos de la comunicación, puse en valor la construcción, la encarnación de la retórica a partir de la imagen de sí que construye el orador y las pasiones que despierta en el auditorio. Esto es decir, cómo se incorpora el enunciado tanto en el orador como en el destinatario. Y considero, y esta es mi hipótesis que intento demostrar a lo largo del artículo, que es justamente en esta encarnación, en esta incorporación de estas dos partes de la situación enunciativa, quienes son los responsables de materializar ese puente. Como formo parte del proyecto de investigación y el texto va un poquito más allá de lo que vemos en la cursada particularmente, yo me vi obligado a incorporar ciertas categorías que por ahí ustedes no ven, no, seguro ustedes no ven, y necesito que las tomen por válidas. Si bien yo en el texto las desarrollo, habría que leer a Parret para poder establecer y tener bien un buen conocimiento de estas categorías, pero a mí me fueron muy útiles al momento de hacer el análisis. Y lo que él dice es justamente esto, que el cuerpo femenino puede ser simbolizado. Lo que él dice es que si la feminidad corresponde a la simbología de la mujer, el cuerpo femenino es su ícono. Y en ese sentido, él, utilizando en esta unión que hace con la semiótica y la estética, hace un análisis de la crítica del juicio estético de Kant y utiliza las categorías que propone Kant, y tampoco viene el caso, pero ustedes créanme que estas categorías están, por lo menos por Parret, bien construidas. Él propone estas tres categorías. La del cuerpo femenino bucalizado, en donde hace referencia a la boca como foco de atención, como signo semiótico de atención, que iconiza el
uso de la boca, la buena mujer, lo agradable. El cuerpo femenino vaginalizado, donde se pone el foco en la vagina, hace referencia a la iconización de la mujer verdadera, a lo obsceno, y el cuerpo femenino lactificado, que hace foco en su seno, en lo que nutre, iconiza a la bella mujer, a lo sublime dentro de las categorías estéticas de Kant. Estas tres estratificaciones, Parret las trabaja haciendo un análisis semiótico de obras de arte. Yo fui un poquito más allá y las extrapolé sobre las piezas con las que voy a hacer el estudio comparado. Y por otro lado, no habían visto esto ustedes, perdón, pensé que ya estaba, lo dejo un ratito. Aprovecho para, en el cuerpo femenino vaginalizado, la vagina que esto reproduce es importante en el momento en que haga el análisis del aborto. Y por otro lado, el otro concepto que necesito traer a cuento en este análisis es el de diseño precario. Este concepto es manejado por otro grupo de investigación de acá de la FAO, y yo rescaté esta frase que me parece interesante y que de hecho la uso para hacer la distinción entre lo que es la construcción del etos prediscursivo y el etos propiamente dicho. Lo que establece Siganevich y Dagatti sobre el diseño precario es que uno tiende a pensar que puede ser definido por su estética, es decir, su concepción artesanal, el manejo de los recursos precarizados en el sentido de lo ecológico, de lo inmediato, instantáneo, el uso de un aerógrafo, el uso de un marcador, el uso de materiales de bajo costo. Pero una de las cosas que marca su emergencia y su condición como tal, como diseño precario, es el modo de circulación. O sea, cómo es que el diseño se pone en circulación para establecer sentido dentro de su discurso enunciativo. Y desde ese lugar me parece muy interesante esta diferencia entre la práctica hegemónica del diseño, donde somos contratados para decir qué es lo que el sistema necesita que sea dicho, y en ese sentido el diseño consiste en diseñar a partir de una demanda concreta, y esta particularidad del diseño precario que intenta demandar a partir del diseño. Bueno, volviendo a el trabajo que presento yo particularmente y saliendo de este paréntesis teórico, hago el estudio comparado de estas dos campañas: la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la campaña contra el aborto de Natalia Fassi y Provida Argentina. La elección de estas dos campañas en particular tuvieron un motivo, que es que utilizaron medios no tradicionales de comunicación. En un caso, la campaña nacional por el derecho al aborto vive realizando acciones performáticas políticas en entornos urbanos, y en el caso de la campaña de Natalia Fassi ocurrió en dos instancias distintas. Una fue a través de las redes sociales, utilizando sus propios canales de comunicación, y después fue utilizada por un partido político y se hizo una exposición en uno de los museos del Congreso. Les voy a presentar ahora Nuestros Cuerpos Se Expresan, que fue el primer trabajo realizado por esta agrupación, que en realidad es una alianza federal de muchas agrupaciones. Lo que acá tenemos, yo no analizo las fotografías, utilizo las fotografías como ilustración de la acción performática, ¿sí? Pero la utilizo simplemente como ilustración, no analizo las tipografías, sino el hecho, el modo de comunicación producido a partir de la acción performática en un entorno urbano. Les decía que la campaña nacional está integrada por una alianza federal que está compuesta por distintas agrupaciones feministas y que luchan por la legalización del aborto. En líneas generales producen acciones performáticas. Cuando hago referencia a estas acciones performáticas, no es solamente movilizaciones del tipo de corte piquete, sino que también hacen puestas en escena dentro de entornos urbanos en donde
la acción performática lo que intenta es desarticular un poco la naturalidad que se tiene sobre ciertas miradas y poner fuera de contexto ciertas discusiones que en líneas generales nosotros encontramos en ciertos medios tradicionales que para decir ciertas cosas a veces otros entornos proponen otro tipo de mirada. Dentro de las estratificaciones que propone Parret, yo encontré dos, que es el cuerpo femenino lactificado y el cuerpo femenino vocalizado. En estas acciones performáticas las mujeres cantan, gritan sus consignas, se expresan, y desde ese lugar para mí está en esa focalización de la boca como signo el aspecto de la estratificación vocalizada de Parret. Y por otro lado, el cuerpo femenino lactificado, porque en líneas generales las acciones performáticas de estos grupos lo hacen con el torso descubierto, esto es decir, el seno está puesto en vista de todo el mundo. Y intervienen sus cuerpos con grafitis, marcadores, pintadas, en donde ellas ponen el cuerpo como sustrato, como elemento a ser, como signo a ser entendido de comunicación. Y desde ese lugar es que yo necesito entender cómo es que funciona el cuerpo como signo, y por eso es que incorporo a Parret para que me dé un poquito más de libertad en el manejo teórico de estas estratificaciones. Dentro de lo que es el concepto de diseño precario, a mí me sirve para focalizar el concepto de etos prediscursivos. Esta agrupación se formó en el 2005 y cuando empieza a hacer las primeras manifestaciones están muy frescas todavía las movilizaciones producidas por la crisis del 2001, las conformaciones de las asambleas barriales, y hay como una, entre comillas, buena predisposición por parte de la sociedad de comprender que quien se está movilizándose dentro de su propio y legítimo derecho. Hoy en día por ahí encontramos más reacciones de fastidio hacia ciertas movilizaciones que de aceptación a esas instancias. Lo que ocurre con el etos prediscursivo es que cuando ellas salen a la calle, lo primero que ocurre es traer a la memoria de esta doxa, que es el lugar común en el que nos encontramos, todas estas instancias previas en donde la sociedad se expresa y genera reclamos de algún tipo. Por ejemplo, podemos traer, inclusive yéndonos muy atrás en la historia, al mayo del 68, en donde salir a la calle, generar piquetes, escribir grafitis, implicaba este reclamo, esta lucha por alguno de los derechos que estaba siendo avasallado por los sistemas. Y en líneas generales, uno sale de los circuitos hegemónicos de comunicación y tiene la posibilidad de tener voz propia en ese sentido. Y por otro lado, la construcción del etos, particularmente, yendo al concepto de diseño precario, sí surge de este estilo estético que están proponiendo y de este modo de circulación. ¿Por qué en este caso el estilo estético sí? Porque en realidad, desde el diseño, hoy en día, no hace falta ir a la precariedad que proponía el mayo del 68, de la instantaneidad, de lo coyuntural que estaba haciendo la protesta en ese momento. En este caso se puede planificar, y aún pudiéndose planificar, la intencionalidad pasa por esta estética precaria. Ahora, la performance urbana, el modo de circulación, el modo de poner en discusión el mensaje, sí construye un etos. En este caso, la forma en que se produce la construcción de la imagen de sí de estas agrupaciones en distintos lugares del país trasciende o tiene un aspecto de construcción que podemos encasillar dentro de las categorías que propone Aristóteles como el arete, ¿no? Una actitud de franqueza, por la manera de expresar, la manera de expresarse a viva voz, de pintarrajear su propio cuerpo, de desnudarse, inclusive de romper con ciertos rituales que propone esa franqueza. Y la disforia que se produce en este caso, en todo caso, no es de temor, la pasión que despierta, sino que genera una tensión. Y esa disforia en realidad lo que puede ocurrir, o que lo que intenta ocurrir al encarnarse en la audiencia, es intentar incorporar a la audiencia en el gesto de indignación.
Es decir, yo quiero participar en esto también. Y desde ese lugar, la disforia que genera la franqueza de este ethos, produce esta pasión, pero no es una pasión que aleja, sino que acerca, que incorpora a la audiencia a este mensaje. Por otro lado, tenemos la campaña de Natalia Fassi. En este caso hay una producción, acá hay más un diseño de lo que podríamos considerar hegemónico. De hecho, también en este caso, en donde lo textual casi desaparece, más allá de algunas intervenciones gráficas por medio del trucaje, funcionan básicamente en lo que es lo que ustedes conocen como el plano connotado cartesiano. En toda esa construcción de esteticismo, de pose, de trucaje, que se aplica a las fotografías para crear otro sentido. Esta campaña está producida por Natalia Fassi, las fotografías son de Charlie Vila, trabaja Molina Galpón de Diseño y Fasmol Producciones es Fassi Molina, digamos, en la misma gente. Ellos cuando hicieron esto inicialmente, hicieron una proclamación de bajo qué sentido estaban construyendo esto, y lo que decían es que, bueno, Natalia Fassi estaba embarazada y quería participar políticamente, activamente, en la construcción de un mensaje que fuera pro vida, trabajando sobre una campaña que estuviera en contra de la legalización del aborto. Quienes conocen la vida personal de Natalia Fassi, estaba embarazada efectivamente, y el nombre que había elegido para su hija, que ya sabía que era una nena, era Vida. De hecho así se llama su hija. Y sí, intencionadamente ellos trabajaron sobre la construcción de la imagen a partir de una estética de modelaje. Entonces, en un principio, a través de particularmente esta pieza la llamó Maldita Decisión, y casi que ese nombre se fue apropiando de la campaña en general. La primera producción la empezó a circular ella en las redes sociales, en su propia página de Facebook y a través de Twitter. En este caso, yo encontré la estratificación de Parret en el cuerpo vaginalizado. Dentro de la estratificación de Parret, él dice que se hace foco en el aspecto sexual de la mujer, en el aspecto pone la vagina como signo icónico de la mujer, y en esto que reproduce, en esto que produce. Y particularmente a mí me pareció interesante porque todo el tratamiento fotográfico que tiene la serie de campaña, como las imágenes que vimos antes, todas las imágenes tienen un foco puesto en su aspecto vaginal, porque en todas la vagina está sangrando y siempre hace un foco sobre esa instancia. Esta particularmente por ahí es la más llamativa, y en realidad lo que ocurre acá es que es un trucaje de Photoshop. Si tienen la posibilidad de ver la imagen propiamente, van a ver que no es un muy buen trucaje realizado. Y en ese sentido, el manejo del plano connotado de esta fotografía trabaja en el ethos prediscursivo ante imago de Natalia Fassi como modelo, y hoy en la comisión charlábamos justamente de cómo se construye la imagen de sí en determinadas personas, y hacían la referencia del caso de Pampita como modelo, creo que era Pampita, no, Panam, con su imagen, su ethos prediscursivo y su actual ethos trabajando en programas infantiles. Bueno, en cierta manera, la imagen que tenía Natalia Fassi hasta este momento no era, en todo caso, la imago representativa de una mujer que estuviera dentro de lo que se considera en la sociedad el camino correcto, por llamarlo de alguna manera, el modo correcto de vida, ¿no? Sino que todo lo contrario siempre se le asoció a una vida más bien licenciosa. Y el diseño hegemónico, la construcción de la imagen de sí que esta campaña en particular produce,
sí responde a este plano de lo connotado, a este tratamiento que se le da a la imagen fotográfica, tanto en la construcción de los objetos que se ponen en su instancia, tanto en la pose. Esto que ella quiso hacer, que la pose fuera una pose de estética de modelaje, ocurre en toda esta secuencia. Y termina construyendo desde este plano cartesiano este etos particular. En el tratamiento fotográfico, en el tratamiento de la imagen, sí, acá surge un etos de franqueza que produce disforia, pero en el sentido de la disforia del rechazo. Nuevamente estamos en presencia del etos de franqueza construido por todas estas cuestiones desagradables de ver un bebé tirado, que en realidad vemos que es un muñeco obviamente, sangre, instancias, gestos de dolor, gestos de llanto, que producen una disforia de atención que es de rechazo. Yo no quiero participar de ese mundo. Yo como audiencia no quiero participar de eso, me quiero alejar de ese mundo. Y lo que ocurre particularmente cuando se hace la exposición en el museo, que es las imágenes de arriba, se trabaja con esta campaña de doble imagen, nuevamente trabajando la fotografía en un plano connotado en las dos instancias, en donde el partido Valores para mi País, que está liderado por la diputada Houghton, Provida Argentina y grupos evangelistas, fueron los que auspiciaron esta muestra en el Museo Parlamentario Domingo Faustino Sarmiento del Congreso. Lo que ven claramente acá, si lo llevamos nuevamente a los análisis estéticos de Parret, es casi la mirada sanagustiniana o agustiniana, ¿no?, de lo feo, pedagógico, cristiano, llevándonos al infierno, y lo bello, ¿no?, educándonos sobre cuál es el modo de vivir. En este sentido, la imagen correspondía a estas dos instancias. Y acá teníamos dos etos construidos en la misma campaña, uno de franqueza y otro de simpatía, uno que me produce disforia y otro que me produce euforia, uno que me produce alejamiento y otro que me produce acercamiento. Recuperando una cita de Benguenot, hago referencia a esto de que el texto, y extiendo este concepto del texto al texto visual, no está destinado a ser contemplado, sino que justamente lo que intenta, cuando tratamos de persuadir al otro, es que se incorpore. Y la forma de incorporarse es tener una experiencia estética, tener esta experiencia sensible, que es lo que habla Parret, que produce sentido a partir de los signos que se ponen en juego y que terminan desde la aprehensión como adquisición por parte del auditorio de esta incorporación al mensaje, siendo persuadido porque se integra, empieza a formar parte de ese núcleo enunciador o enunciador, que ambos están encarnados en ese mensaje, a el proceso de persuasión y adhesión hacia una idea. Bueno, en las conclusiones hago justamente este trabajo de comprender que la retórica no trabaja sobre la verdad, sino sobre la construcción del verosímil. Entonces yo no puedo, y de hecho no tengo poder para justificar y decir, y en todo caso sostener cuál de las dos posturas tiene la verdad sobre esta temática. Pero sí puedo, desde una mirada y análisis retórico, establecer cuál de las dos construye el mejor verosímil para ser creído por parte de la audiencia. Y eso es lo que los invito a ver con